Muy buenos días, hermanos. La palabra del Señor a través del profeta Ageo. Dice así: Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, en su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesuá, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Esta es palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Yo voy a leer el Salmo 145. Hay dos partes de ese salmo que vamos a leer. Va del versículo 1 al 5 y luego del 17 al 21. Y este es uno de los legados más hermosos de David. Y el legado más hermoso que David dejó, entre muchas cosas que él dejó, es la alabanza al Señor. Dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Es la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda de todos los que aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses del 1 al 5
y después del versículo 13 al 17. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Lucas 20, 27 al 38. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Palabra de Dios. Bien, hermanos, mientras Él permanezca, es el título que le he dado al sermón el día de hoy. Seguramente ustedes han escuchado y podemos estar o no de acuerdo, pero se nos dice que segundas partes nunca son buenas. Y esto más que todo lo dicen los que les gusta el cine, ¿no? Siempre disfrutamos la primera parte y aunque haya una segunda que sea buena, algo nos quedará faltando. Pero creo que no es así con la fe. Creo que en nuestra esperanza, las segundas partes sí son muy buenas. A partir de lo que sustenta la fe cristiana, la resurrección de Cristo, todo es posible por segunda vez. Podremos recomenzar siempre. Volver a construir será posible. Si Él permanece, la vida será vivible.
La esperanza se traduce en tarea, en misión, en construcción, en certeza, en espera activa. Las lecturas del texto sagrado hoy nos hablan en clave de dos o en segundas partes. Ageo nos manifiesta la resurrección de un segundo templo, porque el primero había sido totalmente destruido. Pablo nos habla de una segunda venida, de una espera que sustenta la esperanza de la iglesia. Y Jesús nos habla de una segunda vida después de la muerte. Qué interesante, qué bueno que esto no se acaba aquí, que no estamos metidos en un existencialismo enfermizo, sino que la esperanza de la resurrección hace de nuestra vida toda una novedad. A partir de la voz profética en el libro de Ageo, intentaré contextualizar el mensaje para edificar este templo, este segundo templo, pero también esta comunidad. La pregunta que pretendo responder entonces es: ¿cómo mantener construido este templo? O si está en ruinas, ¿qué puede ser? ¿Cómo reconstruirlo? Y entonces, hermanos, espero que hoy todos renovemos la esperanza para que el esfuerzo y la espera tengan sentido. La historia del profeta Ageo es una historia del post-exilio. Ellos han regresado después del edicto de Ciro, después de 70 años de cautividad. Están retornando. Y al retornar, al encontrar su tierra totalmente devastada, inmontada, destruida, se han dedicado a construirla, a reconstruirla. Pero ellos no venían inicialmente con ese propósito. El rey les ha dicho que deben ir a reconstruir el templo de Dios y la ciudad, en ese orden. Pero ellos hicieron al contrario. Empezaron a reconstruir la ciudad, su vida, su proyecto de vida, y dejaron de lado el templo. Solamente colocaron unas basecitas para el altar. De tal manera que ante esta realidad que el pueblo está viviendo, ensimismados en su egoísmo, el Señor levanta una voz profética para decirles: ¡hey! La vida no es eso. Ustedes están muertos en vida. Tienen que resucitar, tienen que levantarse y tienen que reconstruir. Y les dice las razones por las cuales tienen que hacer esto para que la vida tenga otro sabor, para que la vida tenga otro sentido. Les dice: ustedes trabajan mucho, pero reciben poco. Siembran y siembran, pero las cosechas no rinden. Se arropan, pero no se calientan. El salario que reciben cae en bolsillo roto, no rinde. Y yo me pregunto, ¿no es esa la realidad de 7.000 millones de seres humanos en este tiempo? A duras penas llegamos al final de mes, echando mano de lo que podamos, por allí, por allá. Otros con un poco más, pero con la insatisfacción más impresionante de la vida, sin sentido, caminando simplemente como autómatas, corriendo y corriendo, sin absolutamente nada más horizonte o ningún otro horizonte. De esta manera, entonces, el Señor, viendo que están apenas sobreviviendo, que no les alcanza, les ayuda a comprender la situación, y por eso es que levanta al profeta Ageo para hablarle inicialmente a Zorobabel y también a Josué. La raíz misma
de donde viene el nombre del Señor para implicar salvación, y Zorobabel para implicar gobierno davídico. En últimas, hermanos, lo que el Señor está haciendo a través de la palabra profética es ampliándoles el horizonte, metiéndoles en el sentir mesiánico y diciéndoles: pronto, todas las promesas, todo lo que ustedes ahora no entienden, cobrará sentido, porque vendrá uno que se constituirá en el segundo templo. Pero para ello hay que trabajar, para ello hay que hacer. No nos podemos quedar simplemente con el sueño del templo que será y un simple altar y nada más. Por eso les cuestiona y les dice: ¿recuerdan el antiguo templo? ¿Hay alguien aquí que todavía tenga en mente ese antiguo templo? ¿Qué es ese templo comparado con lo que ahora tenemos? Nada. Nada. Y echando mano del gobierno davídico, echando mano del gobierno eclesiástico a través del sumo sacerdote, y echando mano del remanente. El remanente son los que creen en ese proyecto mesiánico. El remanente es el que dice: sí, le apuesto al reino de los cielos. El remanente son aquellos que se la juegan con pasión y con vida y dicen: le creemos a la voz profética. Y a partir de eso, entonces les anima para que se esfuercen, para que se pongan a la obra, porque no hay tiempo que perder. Y les promete que así como estuvo con ellos desde el momento en que les sacó de Egipto, continúa estando con ellos y continuará estando con ellos siempre. Y además les dice: no teman. 2 meses pasaron desde estos anuncios y ellos se dieron a la tarea de construir, se dieron a la tarea de reempezar. Ahora, mis amados hermanos, el templo de Salomón se acabó. El templo que construyeron Zorobabel, Josué, el remanente del pueblo, se acabó. Herodes el Grande llegó un día y dijo: la manera de ganarme al pueblo judío es reconstruirles un buen templo, le voy a hacer una belleza de templo, y les construye un templo en el mismo lugar, lo reconstruye, lo hace más bonito, lo hace más grande, lo hace más romano, pero ese también se acabó. Años 70, llega el oficial Tito y destruye, y salen todos a volar de allí. Pero ya se había levantado uno que dijo: derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ese que había dicho que era el nuevo templo, ese sí nadie lo pudo acabar, nadie lo pudo destruir. Entonces se me ocurre, hermanos, que si la voz profética hoy tiene algo que decirnos a nosotros, sencillamente tenemos que apelar a este nuevo templo que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos piedras vivas, no somos muros estáticos. Cuando habla de templo en el Nuevo Testamento, está hablando de nosotros, como partícipes de este proyecto eterno llamado Reino de los Cielos. De tal forma que necesitamos mirarnos. Y yo diría que la voz profética nos deja unos principios que no mueren, que son eternos. Y esos principios son los que miraremos para construir este templo o para reconstruirlo. Y lo primero que tenemos que pensar es que el Señor nos dice: sean fuertes, sean fuertes. ¿Por qué? Sencillo, porque las fuerzas flaquean, hermanos. Ustedes, al igual que nosotros, nos cansamos, desfallecemos. El cansancio, el ritmo de vida que traemos, la cantidad de obligaciones que tenemos, la cantidad de proyectos que realizamos, la cantidad de obligaciones a las que tenemos que responder, en algunos momentos nos enredan y terminamos sin fuerzas, terminamos totalmente opacados,
nos venimos a menos y sin ningún compromiso con el proyecto de Dios, su templo y su comunidad. Entonces, los 5 minuticos más de pereza se nos convierten en mediodía. Y sencillamente el proyecto eterno, el proyecto trascendente, continúa en segundo plano. Sean fuertes, es la voz profética. Háganlo, manos a la obra, no hay tiempo que perder, porque cada segundo que nosotros perdamos es un alma que no estará eternamente con Dios. Qué desafío, qué responsabilidad tan bella. Nosotros ser gestores de vida para que los muertos resuciten. Qué misión más excelsa la que Dios ha puesto en nuestras manos. Templos para que otros se conviertan en templos. Las fuerzas flaquean, por eso necesitamos ser fuertes. Pero también la decepción ronda. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero en algunos momentos luchamos, batallamos con ciertas áreas de nuestra vida y no podemos. Nos cuesta y el desánimo viene. Como que, ¿para qué sigo insistiendo? Si esto no puedo, me queda grande. Pero viene la voz profética y nos dice, ánimo, esfuérzate. Si Él resucitó, todo es posible. Y recobramos la esperanza y continuamos y seguimos adelante. Pero la decepción, cuando ronda, es un factor que nos mina, que nos destruye, que nos agobia, a la cual nos tenemos que sobreponer. A veces también el desánimo viene, o la falta de fuerza viene, porque los intereses personales terminan opacándonos. Nos habíamos propuesto metas grandes, metas poderosas, y en este tiempo de la superfe nos habían metido una teología rara y nos hicieron creer que éramos capaces de lograr lo imposible, que la meta o que el límite era el cielo. Y nosotros, convencidos de eso, empezamos a caminar y de repente nos damos cuenta que estamos agotados y que estamos aún tirados en el camino, heridos, destruidos. Esos intereses personales, cuando no están enfocados en el reino de los cielos, se convierten en un elemento extraño, nocivo, dañino, al cual nos tenemos que sobreponer, corregir y fortalecernos, de tal manera que necesitamos ser fuertes ante eso y continuar la carrera, continuar el camino. Por eso necesitamos ser fuertes. Y creo, hermanos, que la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica es esa. Ellos están sufriendo. La persecución es una realidad. La persecución imperial y la persecución judía son una realidad. La están viviendo en carne propia. Y cuando esto aparece, necesitamos plantearnos doctrinas, necesitamos plantearnos teologías. Y surge una teología apocalíptica por allí diciendo, pronto vendrá el día del Señor. Y entonces todo esto será un cataclismo, la luna se oscurecerá, el sol no dará su luz y vendrá el final de todo. Si piensan así, pierden la esperanza, se quedan estáticos, esperando el día del Señor. Y el apóstol tiene que venir a corregir esa doctrina, a corregir esa teología y a empoderarles para que se fortalezcan, para que sean fuertes y para que continúen la vida reconstruyendo su templo, caminando nuevamente con la mira puesta en la esperanza, en la vida eterna, en esa resurrección. Miren lo que les dice. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Habían ciertas doctrinas que desde la época del Señor
ya estaban minando la fe. Unos que decían, dejen de estar pensando bobadas, esa tal resurrección, eso no existe. Y su mente, su corazón, su fe, decayendo. Entonces, Él viene a corregirles. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No, señores. No, señores. No se dejen perturbar por aquellos que dicen que tuvieron una visión. Y esto me alegra tanto en este tiempo, hermanos. Regresar a esta palabra es algo que llena mi corazón de tanta certeza. Porque en esta época sí que aparecen visiones. Eso, hay visiones por todo lado. El Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me habló. Y de verdad que llegan a desestabilizarlo en algún momento a uno. Yo digo, Señor, yo he caminado contigo ya casi por 30 años de mi vida. Y bueno, en 30 años uno diría, en este caminar algo ha debido pasar, ¿verdad? Y encuentro que mi fe se fortalece cada día, encuentro que la esperanza cada día me inunda mucho más, encuentro que la misión me atrapa, me apasiona, que donde estoy quiero que ese reino llegue a resucitar, a reconstruir todos esos templos destruidos. Esa es mi pasión y es mi vida. Pero nunca me ha mostrado una visión, así que yo digo, uy, hermanos, Dios me mostró. He intuido cosas en mi vida. He intuido cosas y me he abierto a proyectos del reino por una intuición, por conocer la palabra y tratar de enfocarme en lo que la palabra dice. Pero honestamente, hermanos, nunca he visto nada, nada. Y soy medio pentecostal, para decirles. Además, ¿saben? Alguna vez escuché una voz, pero yo no puedo decirles que es la voz de Dios. Quizás estaba algo alterado, quizás por las circunstancias que estaba viviendo andaba algo agitado. Lo único que sé es que en mi conciencia, en lo profundo de mi conciencia, una voz solamente dijo mi nombre, Elías. Y yo quedé parado de una vez y me fui a la iglesia, porque había decidido que no iba a volver a la iglesia. Y me fui a la iglesia. Pero eso es como lo más extraordinario así en esos terrenos. Y como les digo, hermanos, no puedo decirles con certeza de que era la voz de Dios. Puede ser, pero no lo aseguro, porque no quiero engañar a nadie ni me quiero engañar yo mismo. Entonces el apóstol le dice, mire, muchos van a venir con estos cuentos. Muchos van a venir, pero hay cosas que tienen que pasar para que esto de la segunda venida y la resurrección se den. Y es que alguien que en algún momento de la historia se va a levantar, y esto lo habla el apóstol en una clave apocalíptica que nosotros no entendemos, no comprendemos, no tenemos las claves para interpretar apocalípticamente esto. Él les dice, no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y en estos 2000 años de historia hemos visto oposición, ¿verdad? En algunos momentos de la historia ha habido oposición en diferentes lugares de la tierra. Y sin pretender caer en el mismo error de los hermanos de Tesalónica, uno se atrevería a pensar que en este tiempo globalizado, seguramente esto va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más posible. Que ese extraño, que ese inicuo llegue y se manifieste de una manera. Hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Esto todavía no ha pasado en 2000 años. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si los hermanos de Tesalónica se hubieran postrado, si hubieran quedado estáticos? ¿Qué habría sucedido con la misión? ¿Qué habría sucedido con el reino? Lo mismo es para nosotros hoy. Sean fuertes,
Estos comentarios los vamos a seguir viviendo. Quizás nosotros seamos la generación que empieza a ver cómo este proyecto del mal se consolida. Seguramente sí. La globalización puede ayudar a eso. Puede ser que sí. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. No se queden estáticos. Manos a la obra. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que avanzar. No nos podemos quedar postrados, esperando sencillamente a que la historia se desencadene, porque nosotros somos protagonistas de la historia. Y en ese sentir, siendo protagonistas de la historia, tenemos que hacer que la historia avance. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos dejó. Termina el apóstol de una manera también muy bella, diciéndoles: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que sean los primeros en experimentar la salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. Y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando anunciamos la buena noticia. Y por eso, termina diciéndonos el verso 14, ahora, en esta temporalidad, no en el futuro cercano ni en el futuro lejano, ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo que pasó en el templo de Zorobabel y de Josué. Él dijo que estaría con ellos. Aquí continúa con nosotros. La misma gloria Shekinah que estuvo en estos dos templos antiguos es la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo aquí con nosotros. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que hagan y digan. Hermanos, nuestro cuento, nuestra misión no es un discurso. Se respalda, pero nuestra misión es acción, es hacer lo que ustedes hagan y digan. Pero qué hermoso que sea en ese orden, lo que hagan y digan, porque parece ser que por los últimos 100 años la iglesia se ha dedicado más a decir que hacer, divorciados totalmente de esta realidad. Bien, hermanos, creo que también necesitamos fortalecernos por una sencilla razón. Porque hoy más que nunca, en medio de tantas corrientes relativistas, estamos infestados de pensamientos espiritualistas, humanistas de corte saduceo, que niegan la resurrección de Cristo. Y si lo logran, si ellos logran su objetivo, vean lo que sucede. Nos roban la esperanza. La fe no tiene ningún sentido, porque Jesús vendría a ser otro Dalai Lama, otro sensei, otro maestro, otro profeta. No tendría sentido, el cristianismo no tendría sentido si la resurrección no es real. A Pablo lo que le impactó y lo que transformó la vida del apóstol es que alguien a quien él perseguía le apareciera en el camino y le dijera: hey, compadre, aquí está, estoy vivo, a mí, a quien tú persigues. Eso fue lo que hizo de Pablo que replanteara su teología, su doctrina, su vida, lo que le dio un vuelco total a su existencia. Si lo logran, si ese relativismo logra penetrar la iglesia, nos roban la esperanza, nos roban la fe, nos matan la espera, nos roban la promesa. Él dijo que vendría. No, pero si no hay resurrección, entonces ¿para qué espero? Al fin y al cabo van 2000 años y nada. Dijo que venía en breve. ¿Qué tal hubiera dicho que se demoraba, no? 2000 años y nada. Entonces,
¿Cómo para qué seguir esperando? Pero no es precisamente porque Él resucitó lo que sustenta nuestra fe. Por esa razón es que Él volverá. Y su promesa de volveré sigue moviendo nuestra historia, nuestra vida. Y mientras yo esté vivo en esta temporalidad, me gastaré mi vida proclamando que Él está vivo y que Él regresará. Si lo logran, nos ponen a vivir en un existencialismo cansino, en un eterno retorno orientalista de reencarnaciones y reencarnaciones. ¿Ven lo importante? Que vivamos la resurrección, que nuestra fe esté cimentada en esa resurrección. En el tiempo de Jesús, ya lo leímos en el Evangelio, estos saduceos, que eran la élite gobernante en Israel en aquel entonces, además que eran los del billete, estos estaban gobernando y están esperando que el Señor llegue a Jerusalén. Y Lucas nos muestra que lo primero que pasa cuando el Señor llega a Jerusalén es que estos saduceos lo enfrentan. Y lo enfrentan con ese rollo de la ley del levirato, de los 7 hermanos que mueren y se casan todos con la misma mujer, pero ninguno tiene hijos. ¿Y qué va a pasar al final? Y el Señor les contesta de manera magistral. Es que allá no hay de eso. Serán como ángeles, algo similar. Allá no habrá tal cosa de matrimonio, de casamientos. Pero sí les deja claro 2 cosas. 1, que todos esos 7 y ella resucitarán. Y además les dice, ustedes no me lo están preguntando, pero quiero recordarles que esa ley a la cual ustedes están haciendo interpelación, esa ley, Moisés habló de la resurrección cuando dijo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaban vivos. Porque Dios es Dios de vivos y los considera a todos ellos vivos. Y si eso lo dijo el Señor a Moisés, lo dijo durante toda la Escritura, no lo dijo a nosotros a través de los apóstoles, no lo dice a través de todos los años de construcción de la fe de este cristianismo, hermanos, yo lo creo. Y sustento mi esperanza precisamente en esa promesa, en esa realidad. Vamos a resucitar. Y lo más lindo es que nuestra identidad estará intacta. No tendremos ese privilegio de casarnos, de estar allá en esa situación, pero no perderemos nuestra identidad, porque creo que con nuestra mente perfecta seremos uno, como Él lo esperó y como Él y el Padre son uno. Todo será hermoso. A mí me anima, hermanos, esa realidad venidera a mí me apasiona, me anima y me lleva cada día a seguir proclamando este reino de los cielos. La palabra, naturalmente, hermanos, que nos interpela a nosotros como templo y a nosotros como comunidad en este día. Y es natural, la pregunta que tenemos que responder, oye, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Derrumbándose? ¿Destruido? ¿O ahí, bonito? Fachada, bien pintadito, bien decoradito, por fuera, lindo, pero nada más. ¿O realmente estamos desgastándonos? ¿Estamos en lo que realmente vale la pena? Me invierto en trabajar con pasión cada día en este proyecto de Dios llamado Reino de los Cielos. Hermanos, no estamos aquí para sencillamente tener una liturgia un domingo. Ustedes son piedras vivas al igual que yo. Y venimos un domingo sí a celebrar que Dios vive, que Cristo resucitó. Eso es lo que venimos a hacer aquí en comunidad. Pero entre todas estas piedras vivas construimos un proyecto más grande. Hacer que esos templos raídos, destruidos, aniquilados, vetustos, se transformen en nuevos templos, en piedras vivas para la gloria de Dios.
Y si eso lo hacemos, hermanos, entonces estaremos cumpliendo el proyecto para el cual Dios nos llamó. Como les dije, no pretendo ser vocero apocalíptico, pero sí creo, hermanos, que la historia va llegando a su final. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Otros 1000 años? No lo sé. Pero por lo menos en nuestra generación llegará a su final. El día que nuestros ojos se cierren, ahí acabó nuestra historia. Y tendremos que encontrarnos con Dios. Vamos a estar eternamente con Él. Y no creo en esos miedos y en esos sustos para predicar el reino de los cielos, de lo que Él me dirá, lo que hiciste con aquellas cosas que te di. No creo, ese Dios no es el que yo veo en la Sagrada Escritura. Más bien creo en el Dios que nos ve llegar desgastados, apasionados por lo que hicimos. Y por lo menos podemos decir, Señor, lo intenté, aquí estoy por tu misericordia. Y seguramente, como ya vimos en sermones anteriores, nos dirá, bien, buen siervo, entra en el descanso de tu Señor. La posmodernidad apunta a negar todo lo que sea sagrado. La famosa tolerancia, aceptarlo todo sin cuestionar nada, pareciera que está desencadenando eso que el apóstol llamaba el inicuo, aquel ser que se manifestará. Porque ya resulta que si usted habla de Cristo, se convierte en algo invasivo, resulta algo inaceptable y sectario. Y en ciertos círculos ya no se permite. Del tiempo no doy razón, hermano, eso es cuestión de Dios. 1 década, 2 décadas, no sé cuándo. Pero esta realidad, más que en ningún momento de la historia, sí la estamos viviendo hoy. Creo que ese ambiente religioso, mundo árabe, Islam, talibanes, ISIS, pudieran desencadenar en un futuro en algo así. Pero eso es parte de la historia. Lo que importa es que mientras yo esté vivo en esta generación, estaré siendo testigo de su resurrección y de su venida. ¿Ven por qué necesitamos fortalecernos? Empezar a trabajar. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagámoslo sin atemorizarnos, hermanos, porque Dios está de nuestro lado. Mientras Él permanezca, tenemos que seguir intentándolo. No podemos darnos el lujo de fallar. Tenemos que seguir intentándolo, hermano. Sí, pero mire, pastor, lo que sucedió, lo que pasó. Sí, está bien, eso es real, pero no te quedes tendido en el suelo. Levántate, esfuérzate, fortalécete, manos a la obra. Sigámoslo intentando. Si Él resucitó, como nuestra fe nos enseña, siempre habrá una lucecita que abre una puerta y nos ayuda a recomenzar. Y así la espera tendrá sentido. Esperar así sí vale la pena. Concluyo, hermano, diciéndoles que el templo se mantiene si Jesús es el nuevo templo. Solo nos dará la certeza que nuestro esfuerzo y espera tiene sentido cuando Él es el fundamento de este templo y de nuestra iglesia. Mientras Él permanezca, mis amados hermanos, viviremos resucitados. Inclina su rostro y oramos. ¿Necesita recomenzar, hermano? Hoy es día para reempezar. ¿Necesita reconstruir? Hoy es día. La voz profética ha llegado a nosotros. Pero Dios no nos obliga, nos invita.
esfuércese, fortalézcanse, manos a la obra. Yo estoy contigo, no temas. Si Dios está con nosotros, mientras Él permanezca, las segundas partes siempre serán mejores. Te damos gracias, Señor, y pedimos que el día de hoy nos ayudes a recomenzar, a reconstruir. Mira nuestros templos, Señor. Algunos raídos, desgastados por la misión, otros frustrados por la inoperancia, otros paralizados por la quietud. Pero hoy aceptamos tu desafío, aceptamos la voz profética que nos llega a través de tu palabra y nos decidimos a recomenzar la vida, a retomar la misión y a seguir construyendo este reino hermoso, este reino precioso llamado reino de los cielos. A ti, Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria por siempre.